Hacemos contacto con la diputada local por el PRD, Polimnia Romana, quien ha manifestado su rechazo a esta medida. Diputada, qué gusto poder platicar esta noche con usted. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches a ti, pero también a todo tu auditorio. Gracias. Pues inentendible, ¿no?, que las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tomen a modo cuando nos convienen, sí son pues correctas, óptimas, y cuando no, pues hay que quitarles la etiqueta, hay que perderles el miedo, ¿o qué? No se entiende. ¿Para qué está, si no, la Suprema Corte para determinar cuando algo es constitucional o no? Así es, Alejandro, pero bueno, perdón por contradecirte, pero para mí es muy fácil entender esto que están haciendo o que está intentando hacer la SEP. Sí, sí. El mensaje es muy claro. Para este gobierno, los niños son un peligro. Y estamos echándole toda la responsabilidad a las niñas y a los niños y a sus mochilas. Estamos criminalizando la infancia, por lo menos en la Ciudad de México, donde fue el anuncio. Y me queda Coincido. muy claro por qué es. Las autoridades están rebasadas. La autoridad educativa, el gobierno de la Ciudad de México, la fiscalía, el cuerpo docente, está rebasado ante tantas denuncias de acoso, de bullying, de violencia, de venta y consumo de drogas en las escuelas. Y no es en contra de los niños contra quien tiene que ser esta lucha, es contra todas y todos los responsables. Tenemos que recordar que por lo menos en México, y nuestra Constitución así lo dice, las niñas y los niños tienen tres responsables. Evidentemente, primero es la familia, la Sí. madre, el padre, la familia cercana. En segundo lugar, el Estado. Pero también en tercer lugar estamos la sociedad. Y las tres figuras somos responsables de las niñas y los niños. Si hay droga dentro de la escuela, no es culpa de la niña y del niño. Alguien más le dio esa droga. Claro. Y un arma en el salón, evidentemente el niño no salió a buscar esa arma, no salió a comprarla porque no puede. Se la dio a alguien más o la tomó de su casa, como es la mayoría de los casos en que hemos visto a alumnos o a profesores o profesoras heridos con armas en este país y en muchos otros. Sí, la descomposición social es mayúscula, y atribuirle la responsabilidad únicamente al niño, ahí sí me parece que es criminal, porque pues de alguna u otra manera es eximir las responsabilidades de cada uno, y sobre todo también lo que usted decía, criminalizar a los menores y violar sus derechos humanos, que eso per se es un delito, es una falta. Alejandro, es muy fácil hacer escándalo con mochila segura. Te das cuenta que ya estamos hablando de eso y todavía no se implementa. Ujú. Evidentemente, cuando empiece el operativo de mochila segura, va a salir en los medios, van a ir los noticieros a sacar reportajes, y entonces, ¿qué es la imagen que se va a quedar la gente? La SEP está trabajando, el gobierno de la ciudad está trabajando, pero ¿cómo es que con arcos detectores de metal, con escáneres, evidentemente con una exhaustiva revisión de lo que entra a los reclusorios, cómo me explicas que hay armas y drogas en los reclusorios? Ah, no, ¿Qué es es lo que que sí? ¿Revisar la ropa de las niñas y los niños? Perdón, Alejandro. no, es que a eso iba. A ver, quien quiere meter un arma, la mete como quiera. Es decir, Exacta. si un estudiante tiene la firme intención, y lo hemos visto en Estados Unidos, en donde la descomposición es mayor y donde pareciera que estamos compitiendo por acercarnos, pues es meter un arma, o la lleva debajo del calcetín, o la lleva debajo de la ropa interior, o la mete de manera que sepa que no la van a ver. Entonces, revisar la mochila no garantiza una eficacia justamente en el ingreso de las armas, y sí pone en riesgo la intimidad, el desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de absolutamente todos los menores, a quienes todos los días se les revise la mochila. Como tuve oportunidad de decirlo en tribuna, Ajá. el espacio más íntimo, más seguro de una niña o de un niño es su mochila. Ahí no nada más lleva los útiles que él sabe o ella sabe que le costó mucho trabajo a su mamá comprarlos. Ahí llevan a lo mejor un juguetito por ahí escondido, algo que le van a mostrar a la amiga, al amigo. Es su lugar íntimo, es una parte de su casa en la escuela.
es donde llevan sus cosas, incluso los niños más chiquitos llevan un cambio de ropa por si pasa algo, llevan su lunch, llevan lo que los papás, es un lugar seguro, es un lugar íntimo, y de la mochila al pantalón ya no queda ningún paso. Yo no quisiera que cualquier adulto revise ya no la mochila, mucho menos a mi hija o a mi hijo. Eso tiene que ser en casa, pero si decimos, es que los padres son los que tienen que revisar la escuela, bueno, evidentemente los niños que llevan la droga, los niños que llevan las armas son a los que los padres no ponen atención, sí. Es evidente, ya sea por trabajo, no estamos tampoco señalando a los padres que no pueden ir a la escuela a dejar a su hijo, lo dejan con el vecino o la abuelita los encamina a la escuela, a veces es por el trabajo, pero de eso es de lo que estamos hablando. No podemos aislar al niño y decir, él es el criminal que lleva droga y armas a la escuela. Tenemos que ampliar nuestra visión y definitivamente tenemos que ponernos a trabajar, porque como te dije, Mochila Segura va a salir en todos los medios, en todas las fotos y van a decir, está trabajando. No es cierto, no están trabajando, están rebasados y eso ya lo ven. Hace 2 meses, en agosto, tuvimos el Parlamento Infantil, donde es el segundo año que niñas y niños suben a tribuna sin ninguna guía de cómo hacer su discurso. Tiene un guión no escrito por adultos, vamos a decirlo así. Eso es lo que les pido. ¿Y sabes cuál es el truco para saber que ellos lo hicieron? Les digo que llevan el discurso ilustrado. Y entonces ellos dibujan y a veces llevan su discurso a mano. Es maravilloso. Y dicen unas cosas en tribuna que a veces queremos reír, queremos llorar, pero la mayoría de los discursos van encaminados hacia la violencia y el acoso escolar. Incluso hay niños que ya hablan de neurodivergencia, pero sobre todo de gestión emocional. Y eso es lo que estamos viendo con este operativo. Me parece que es el ejemplo perfecto de lo que hace este gobierno, pero muchos otros. Diputada, tristemente, los espacios educativos son terribles para muchos jóvenes. Sí, la semana pasada todos nos conmocionamos, la escena es brutal, es terrible, es durísima, de un joven que ataca a su maestra, injustificable por donde se le vea un acto atroz, pero nadie se preocupó por saber que ese estudiante durante muchos días, durante muchas semanas, fue señalado por esa profesora que lo discriminó, claro, que lo señaló, que le llamó naco, que le llamó pobre, que le llamó feo, y tristemente esa historia se repite infinidad de veces. Son muchos los casos, y son muchos los casos también de profesores y profesoras que persiguen a sus alumnos, que los violentan, que los acosan verbal, física y sexualmente. ¿Cómo podemos nosotros pensar que la juventud va a sentirse segura si los encargados de estos espacios seguros son quienes también los violentan y muchas veces también quienes protegen a los violentadores? Alejandro, yo te agradezco mucho este espacio y te permito que me dejes explicarte con un ejemplo que todos hemos vivido, porque todos conocemos a alguien así, lo que está haciendo este gobierno. Por favor. Imagina que un bebé recién nacido es abandonado por el padre. Es una historia muy común. Muy conocida. Ajá. Y regresa a los 20 años y le exige cuentas al chico que ya tiene 20 años, que vivió solo con su madre, que tuvo que ayudarle, que la mamá la pasó muy mal, que evidentemente tiene problemas porque no hubo una figura paterna, pero tampoco hubo esa seguridad que le da la figura paterna. No nada más para admirar, es también, nosotros somos seguros de acuerdo a lo que vivimos en la primera infancia. Y este padre regresa a los 20 años a exigir cuentas. Es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno, no, por eso te digo, es por supuesto, pero muchos otros atrás han desatendido a las infancias. La primera infancia es la etapa de programación del individuo, no nada más físicamente el desarrollo del cerebro solo se da en los primeros 6 años, pero también emocionalmente. No podemos creer que hoy la juventud vaya, perdón, pero con una cancha de básquetbol o una guitarra a salir de las adicciones. Las adicciones son mucho más profundas que haz deporte o toca un instrumento. El Estado hoy le reclama a la juventud por qué delinques, por qué eres adicto, por qué consumes, por qué vendes, por qué no quieres estudiar, por qué no quieres ir a votar. Cuando por esos 20 años, los primeros 20 años de la vida de los jóvenes, no estuvo el Estado. No existía el Estado por una sencilla razón. Los niños y las niñas no votan.
en este país. Claro. Su decisión no cuenta hasta que cumplen 18 y entonces a los 18 les hacemos la fiesta de ciudadanía. A los 15 nos preocupamos por ellos porque ya a los 18 van a votar, ¿no? Entonces pues ya es más cercano a nosotros, si no es tiempo perdido. Ahora, los diputada, ciudadanos somos ciudadanos desde que nacemos. Claro, Alejandro. por supuesto. Desde que nacemos, desde el día 1, el Estado es responsable de mi vida, de mi atención, pero sobre todo de mi gestión emocional y de que yo crezca sana, bien nutrida, pero sobre todo en un ambiente seguro. Y no puedo decirle yo a un niño que es seguro si le reviso la mochila. Ahora, justamente es muy perverso el juego, porque las autoridades dicen, no lo hacemos motu propio, es a solicitud de los padres y en colaboración con ellos. ¿Qué decirle, diputada, a esos papás a quienes les preguntan si se lleva a cabo el operativo Mochila Segura y de alguna manera tienen la presión de decir, es que si no se les revisa, estás fomentando, estás poniendo en riesgo a tu hijo? ¿Qué decirles para que su decisión sea no? La ley es otra, la Constitución dice otra y mi hijo tiene también derecho a que se le respete su intimidad. Alejandra, me parece que yo tendría que decirle a esas mamás, papás, sobre todo a las abuelas que son las que van a la escuela y que van a las juntas de las escuelas con sus maestras, decirles que entiendo que por muchos años lo que se ha fomentado es el individualismo y la seguridad solo dentro de mi casa. Incluso la pandemia nos hizo mucho daño porque nos hizo separarnos del vecino, no hablarle a cualquier persona y tener un poco de precaución de acercarnos y hablar. Se fomentó el individualismo y el pensamiento de si yo estoy bien y mi familia está bien, no importa nada más. Sí, no me importa lo demás. Tenemos que ver más allá. Si mi hijo está seguro, qué bueno, pero a la hora, y entiendo que tú no tengas nada que temer si revisan la mochila de tu hijo, pero piensa en todas las niñas y los niños que no nada más están abandonados por el Estado, sino que no pueden tener una atención como debiera, una infancia plena, puesto que los padres se ven en muchos problemas. No a todos los niños vivimos las mismas circunstancias, no todos somos amados igual, nutridos igual, abrazados igual. Yo apelaría a la sensibilidad de madres y padres cuyos niños sí son bien atendidos por ellos y que cuiden a los otros y que no cuiden solamente la seguridad de sus hijos, sino la de todos. No hay manera de estar seguro si aunque le pongas púas a tu casa y rejas a la ventana y un perro con rabia en la entrada. Si la calle no es segura, si tu colonia no es segura, tú nunca vas a estar seguro. Es lo mismo en la comunidad escolar. ¿Quieres que tu hijo esté seguro? Tienes que asegurarte de que toda la comunidad escolar esté segura. Es imposible proteger a un niño que va a la escuela 100% todo el día, con geolocalizadores, con un guarura atrás, es imposible. Lo que tenemos que hacer es trabajar por el bien común, por encima del bien individual. En esta y en todas las responsabilidades que tenemos como comunidad, como madres, como autoridades, como legisladora, como comunicador, tenemos que ser muy responsables a la hora de utilizar estos medios tan poderosos de información y ver no nada más por nosotras mismas, sino por los de alrededor. Veo una imagen que además me parece terrible, un perro buscador de droga en un pasillo. Imaginemos que un estudiante sí llevaba droga en esa mochila. ¿Cuál va a ser el estigma que va a cargar en medio de un salón de clases si es que un perro lo descubre? Ese es el tratamiento que se le hace a un niño que cayó en un error, porque no puede ser considerado otra cosa, que fue víctima, como decíamos, de la perversidad adulta. Diputada, creo que es una buena imagen para quedarnos como reflexión, para llevárnosla a la cama, para platicar esta noche en familia. Muchísimas gracias por despertar este deseo por reflexionar. Claro que sí, hay que debatir estos temas y todo lo que tenga que ver con las niñas y los niños. Vaya, porque ellos son los que nos van a cargar en unos años, ¿eh? Es que si no, son quienes, si tenemos suerte de llegar a viejos, son quienes nos ayudarán a pasar mejores momentos. Muchísimas gracias.